Bueno, el Señor en la cruz nos dio la victoria sobre Satanás, sobre el pecado y sobre el mundo. En la cruz nuestra carne fue puesta a muerte. Muchos piensan que mi carne, dice, o su carne, tiene que morir en la cruz, y en realidad la carne ya fue puesta a muerte en la cruz. Habíamos leído, dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si nosotros no tomamos victoria sobre el pecado, vamos a ser esclavos del pecado. Pero si tomamos la victoria de la cruz, vamos a ser siervos de justicia, siervos de Dios. Por eso es tan necesario, especialmente para los siervos de Dios, para los instrumentos, que realmente puedan tomar esa victoria. Esa victoria es entendiendo que somos una nueva creación. Por eso dice en el verso 7 del capítulo 4 de Éxodo, y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Estas eran las señales que iban a seguir a Moisés. Verso 8. Y si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y la derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Bueno, acá Dios está haciendo mención de la primer plaga. Esta fue la primer plaga que Dios mismo iba a ejecutar. Y Dios le dice cómo iba a hacer. La misma plaga, iba a ser una señal para el pueblo, pero ya también para Egipto. Y bueno, pensamos que esto va a ser suficiente para Moisés. Pero vemos otra vez. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Bueno, así vemos a Moisés. Moisés pone excusa tras excusa. Y esto aquí ya no es humildad. Esto ya dejó de ser humildad aquí. Sino que esto es una vergonzosa cobardía más que otra cosa. Porque Dios ya suficientemente le dio testimonio de que Él iba a estar con él. Pero él sigue mirándose a sí mismo. Eso ya es una cobardía. Y humildad no es no decir lo que Dios nos ha dado. Usted tiene que declarar su fe. Porque eso, si usted no declara su fe, eso no es humildad, no es orgullo declarar su fe. Sino que eso es humildad, porque usted está declarando no su palabra, sino su fe en Dios. Él no podía declarar su fe en Dios. Y ya habiéndole dado tantas veces la palabra a Dios. Él es aquí realmente un incrédulo. Así es Moisés. Pero lo que más nos extraña, a mí me extraña mucho que Dios haya elegido a Moisés. Realmente para esta semejante obra. Pero estos son los instrumentos que Dios elige. Y Jehová le respondió. Esto es lo que otra vez vemos, la paciencia de Dios. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo
y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Bueno, realmente Moisés tenía incredulidad, estaba lleno de temor, de perjuicios, y muchas veces es así, pero nosotros no debemos, muchas veces, hermano, cuando estamos en la obra nos va a querer tomar el temor, muchas veces va a venir la incredulidad, el enemigo va a tratar de atacarle y de querer hacerle desistir de la obra de Dios. Muchas veces vamos a sentir eso porque somos humanos, pero ahí es donde el poder de Dios se puede magnificar. Porque dice en 2 de Timoteo capítulo 1, dice en el verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, espíritu de cobardía. Esto es lo que tenía Moisés, pero eso no le había dado Dios. Hermano, ¿cuántas veces estamos dominados por el espíritu de cobardía? Si Dios nos dio su palabra y nos dijo, ve, no hay espíritu que nos va a poder dominar, porque Él no nos dio espíritu de cobardía. Tenemos que reprender en el nombre de Jesús todo temor, toda cobardía que el enemigo quiere poner en nuestra mente y en nuestro corazón para no hacer la obra de Dios. Porque sabemos lo que es cuando usted tiene miedo. Cuando usted tiene miedo, ¿qué pasa? Cuando yo tengo miedo, quedamos totalmente, no nos podemos mover. Estamos como tomados ya por el miedo. Y así estaba Timoteo. Timoteo miraba a Pablo en la cárcel. Para él era su padre espiritual. Y un poco estaba tentado por el temor, por la vergüenza. Entonces ahí salta el apóstol Pablo y desde la cárcel escribe esta carta, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de dinamita, una dinamita celestial, de amor y de dominio propio. Pero dice, yo te aconsejo que avives el fuego, dice. Ese fuego no es el fuego para el asado. Es el fuego del Espíritu Santo. Por eso el creyente tiene que hacer bajo el poder del Espíritu Santo. Porque eso, hermano, va a quemar todo razonamiento, va a quemar todo temor. No importa, hermano, la circunstancia. Lo importante es que usted sepa que el Señor es por usted. Porque si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso no lo digo yo, dice la palabra. Entonces, por esa palabra el Espíritu Santo quita el temor. No por otra cosa. Usted puede tener buenas intenciones, usted puede tener un buen control de la situación, pero es el Espíritu Santo el que nos fortalece para hacer la obra de Dios. Y ahí estaba el cobarde Moisés. Pero no podemos criticarlo, hermano, porque nosotros somos igual. Somos igual. Y el Señor justamente se jacta de usarlo débil. Esta es la gracia de Dios. Ahora pues, ve. ¿Cuántas veces le dijo ve? El problema antes era que quería ir demasiado. Y ahora el problema es que dice, ve. Porque yo estaré con tu boca. Cuando nuestra boca es tomada por el Espíritu Santo, se vuelve como escribiente de pluma, con pluma muy ligero que escribe. El escriba en la antigüedad se sentaba, así como hacen sentar a los chicos en el jardín, y ponía las tablas. Y el escriba era muy diligente para escribir, y escribía al ritmo del que se hablaba. Y así es cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, solo sale. No hace falta forzar la palabra. Y esto es lo que realmente tenía que experimentar. No hay tartamudo que no hable cuando está lleno del Espíritu Santo. Así dijo Jeremías también.
puede después buscar en su casa, en el capítulo 1 de Jeremías. Y él dijo, ¡ay, Señor! Note que no es suficiente todo lo que Dios le dice. ¡Ay, Señor! Dice. ¿Quién dijo así? ¿Quién dijo así? Isaías. Quiere decir que este Moisés está preparado. ¡Ay de mí! Dijo. ¡Ay, Señor! Dice. Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Yo no soy. Envía, dice. Envía por otro. Y ya note que dice el verso 14, entonces Jehová se enojó. Es raro que Jehová se enoje, pero este es muy incrédulo, hermano. Podríamos pensar así, pero así es nuestra carne. Nuestra carne es incrédula, pero necesitamos, hermano, vencer la incredulidad. Si queremos alcanzar, si nos estamos preparando para ser esposa de Cristo, vamos a tener que vencer. Y tenemos todo, el Señor nos ha equipado. Tenemos todo para nosotros, hermano. Tenemos que vencer nomás en el nombre de Jesús. Y dice entonces, Jehová se enojó contra Moisés. Y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. 40 años hace que Aarón no veía a Moisés. Pero Dios dice, cuando te ve Aarón se va a alegrar. Porque yo sé que vos estás pensando en Aarón. Sin duda él se acordó de Aarón. Que Aarón quizá tenía más capacidad en su parecer. Y Dios le dice, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? Bueno, tú hablarás a él, dice el verso 15, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Bueno, lo que hizo acá Moisés es rechazar el privilegio de ser el único mensajero para Israel en la tierra de Egipto. Cuando Dios nos da un encargo, debemos aceptar. Dice el apóstol Pablo, no fui rebelde, dice. No fui rebelde. Pero acá vemos que la carne es rebelde. Y esto no es humildad, esto es orgullo. Porque vemos que Dios ya sabía en quién estaba pensando. Él estaba pensando en no ir solo y sin duda pensó en su pariente más cercano, que era Aarón. Pero más adelante, esta persona en la que él se quiso apoyar fue de mucho dolor al corazón de Moisés. Fue de mucho dolor a su corazón. Porque encontramos en Éxodo, vamos a ver, capítulo 24, en el verso 13 y en el verso 14. Dice, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Verso 15, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Ahí quedó responsable Aarón. Aarón había quedado responsable. Pero vemos que durante su ausencia, el pueblo, en el capítulo 32, dice en el verso 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, le llegaron a Aarón y le dijeron, levántate, y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Verso 19.
Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro, las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó al becerro que habían hecho y lo quemó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: No se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Todos estaban llenos de oro. Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió nomás solito este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron todos los hijos de Leví. Bueno, esta fue la mirada de Moisés. Así vemos cuando nosotros a veces queremos apoyarnos en el brazo de la carne. Hay pérdida. Note que esto le trajo quebranto solamente a Moisés. Verso 16: y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Note qué manera de hablar. Tenía miedo de ir a Faraón y ahora tenía que ocupar el lugar de Dios, Moisés. Así hace Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Y tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Note que ya no era su vara. Cuando es usada por la fe, es la vara de Dios. Dios a veces usa algún recurso nuestro. Pero cuando lo ponemos en la mano de Dios, ya no es nuestro, es de Dios. Eso para que nadie se enorgullezca. Cuando vemos a Sansón usó la quijada del asno y después la tiró. Él tiró. El asno nos habla de la carne, nos habla a veces también de nuestras virtudes que Dios puede llegar a utilizar en la obra o en el campo de batalla. Pero note que él no quedó con la quijada del asno en su mano, sino que la tiró. No vaya a ser que se enorgullezca después. Bueno, dice el verso 21, y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Bueno, así Dios le dice que Él iba a endurecer el corazón de Faraón. ¿Y cómo Dios endureció el corazón de Faraón? Dándole oportunidad tras oportunidad. No es que Dios dijo: bueno, a este le vamos a dar un corazón duro, sino que Dios, al darle oportunidad vez tras vez, así vez tras vez, Faraón rechazar la oportunidad dada por Dios,
su corazón se fue haciendo más duro. Y si Dios primero mostraba un poquito su poder, en ese corazón duro Dios tenía la oportunidad de manifestar más su poder, así hasta matar a su mismo primogénito. Dios endureció de esa manera a Faraón, y como más adelante vamos a ver. Bueno, verso 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Así era Israel para Dios. Y sabemos que la bendición de la primogenitura era una bendición especial de parte de Dios. Dios a ninguna nación le dio su nombre, pero a la nación de Israel le dijo: yo soy el que soy. Él se manifestó con su nombre, como a ninguna otra nación. Si bien todas las naciones fueron creadas por Dios, Israel tiene una bendición espiritual. Y eso tenía que reconocer Faraón. Dios había dicho a Abraham, vamos a leer, capítulo 12, verso 3 de Génesis. Génesis capítulo 12, verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta era la bendición de Israel, y todas las demás naciones tenían que esperar ser bendecidas a través de este pueblo. Por eso así le dice a Faraón, dice: mira que tú tienes a mi hijo, a mi primogénito, y ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Ahora, cuando nosotros vemos a Israel, Dios muchas veces llama a Israel hijo, pero no en el sentido que nos llama a nosotros hijo. Israel es hijo como nación. Acuérdense que la mirada de Dios sobre Israel es como una nación, es como una nación. En cambio, la mirada hacia nosotros es de hijo, pero individualmente. Cada uno de nosotros somos nacidos de Dios, hijos de Dios. No es la misma mirada que con Israel. Podemos leer, por ejemplo, en Oseas capítulo 11, en el verso 1, pasaje muy conocido. Oseas capítulo 11, en el versículo 1. Y dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dios fue padre de la nación. Y dice: de Egipto llamé a mi hijo. Así fue la nación de Israel. Dios hizo nacer esta nación milagrosamente de los lomos de Abraham. Nació por la fe, igual que nosotros. Pero vemos que ellos, a diferencia de nosotros como nación, por eso cuando ellos rechazaron a su Mesías como nación. Dios no tomaba el rechazamiento de unos pocos, sino que Dios miraba que la nación toda rechace a su Hijo para cerrar el trato con ellos. Si no, vamos a ver en Deuteronomio otro verso, capítulo 1, en el verso 31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo. Note, así siempre fue la comparación de Dios por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Bueno, así vemos la nación. La nación es el primogénito de Dios. Y volvemos a decir, Dios ve a la nación como una persona. Dios a nosotros nos ve individualmente. Cuando la nación toda vuelva a Dios, Dios va a decir: mi hijo volvió a
a mí. Ahí vendrá su conversión. Por eso, por más que en los primeros años vemos en el libro de los Hechos que los discípulos se juntaban, el reino no salía porque la nación toda tenía que abrazar a Dios. Bueno, verso 24 del capítulo 4 de Éxodo. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo a la verdad: tú me eres un esposo de sangre. Y así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Bueno, acá vemos cómo Dios sale al encuentro de Moisés y quiso matarlo. Porque Moisés había pasado muchos años en Madián. Y como antes habíamos dicho, no habían guardado el pacto de la circuncisión. Y si Dios iba a sacar al pueblo de Egipto, iba a ser en cumplimiento de este pacto hecho con Abraham. Así que era muy importante que Moisés siga entendiendo realmente en esta señal el propósito de Dios. Por eso vemos que dice: entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. Quizás Séfora no entendió el rito de la circuncisión. Por eso también vemos que ella es la que toma el pedernal, el cuchillo, y hace esa cortadura. Y en esto vemos algunas enseñanzas para nosotros, cómo realmente el Hijo de Dios, la hija de Dios, necesita una pareja que sea igual. Y habíamos visto cómo Séfora es tipo de la esposa de Cristo. Séfora es tipo de la esposa de Cristo. Pero note que ella habla de la circuncisión con mucha rabia, como con desprecio. Tú eres, dice, esposo de sangre, dice. Así ella no entendió todo. Y así es cuando muchas veces el creyente está en yugo desigual. Muchas veces sufre estas cosas. Muchas veces no puede seguir tan fielmente al Señor como cuando era quizás soltero. Por eso vemos como para un creyente a veces nosotros vemos que pasan los años, a veces la chica o el chico y no consigue para su pareja y dice: bueno, voy a buscar al mundo. Y es la peor elección que puede hacer, hermano, es la peor elección. Para un israelita no hay mejor que otro israelita. Es como atar una oveja con un chancho. Y a veces, hermano, trae mucho sufrimiento. Al principio no, porque todo es lindo al principio cuando empezamos el noviazgo y el matrimonio. Pero luego viene el problema. El chancho busca el chiquero y la oveja busca el pasto. Y necesitamos tener en eso sabiduría, especialmente nosotros que podemos quizás a veces aconsejarle a los más jóvenes, vamos a aconsejarles bien. A veces se van a enojar, pero bueno, no importa que se enoje, diga siempre la verdad, porque siempre estamos delante de Dios. Y otra cosa que vemos aquí es la circuncisión. Lo que Dios iba a hacer en Moisés es una muerte prematura. Dios lo iba a matar prematuramente. Porque la circuncisión, como dijimos, señala la cortadura de la carne. Vamos a ver en Romanos capítulo 8.
Dice en el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Note que el ocuparse de la carne es muerte. Si nosotros no tomamos a Cristo como nuestra vida, si nosotros, los hijos de Dios, queremos andar carnalmente, bueno, el ocuparse de la carne trae la muerte física, trae. Con el tiempo va a venir. Por eso note que tan importante es juzgarse. Esto no tenemos que confundir. Hay creyente que, bueno, está empezando con el Señor. Ese creyente que está empezando con el Señor es niño, muchas veces vamos a tener que cambiarle los pañales. Pero hay creyentes que son carnales. Y hay una diferencia entre el niño y el que es carnal. El niño está en su etapa de niñez y va a hacer cosas de criatura y de niño. Pero después está el que es enano, el enano. Hace mucho tiempo tenía otro auto, fui a poner el estéreo y salió un hombre así, chiquitito así. Y me dice, bueno, le va a salir tanto, y si usted quiere un desparasitador para el estéreo, me dice, le va a salir plata de hora 400 pesos más. Bueno, a la semana no anduvo el estéreo, yo lo desarmé, y me voy a fijar el desparasitador que me dijo el hombre, chiquitito, y era el carozo de un durazno que me había puesto. No era un desparasitador, era un carozo. Y así, hermano, es el creyente que es carnal. El creyente carnal parece niño, pero ya tiene despierto muchas cosas. Es un creyente que ya no crece, ya tiene ciertas malas costumbres. Y no es lo mismo de un niño que tiene la estatura que él tiene. Y de ese hay que tener cuidado. Por eso, hermano, lo importante es pasar por esa niñez y crecer. Porque si quedamos mucho tiempo en la niñez, empezamos a justificarnos a nosotros mismos. Y empezamos a darle lugar a nuestra carne. Y empezamos a justificar, y bueno, no es el tiempo del Señor, y vivimos carnalmente. O andamos religiosamente. Y andamos realmente ahí siempre cerca de la muerte, porque vivimos como impíos. Y así Dios quiere que el creyente aprenda a juzgarse. Por supuesto, Dios no va a hacer, otra vez, yo quiero que esto se entienda, el juicio es la obra extraña de Dios. El juicio es una obra extraña. Algunos dicen, bueno, hay un creyente que fracasa, bueno, no vamos a orar porque tiene pecado de muerte. No, hay que orar. Pero hermanos, si usted vive desenfrenadamente, fuera de la voluntad de Dios, no va a ser extraño que llegue la muerte. Pero esto, hermano, Dios hace, y es algo extraño. Siempre decimos, el juicio es la obra extraña de Dios. Cuando hubo un eclipse hace poco, salieron todos, y algunos, las escuelas pararon las clases, y salieron los chicos al patio a admirar ese evento tan extraño. Bueno, así como un eclipse, así el extraño es que Dios haga juicio, pero Dios hace. Damos gracias a Dios por su paciencia. El problema es que con estas cosas a veces quiere brotar nuestra legalidad y queremos poner a todos los hermanos bajo pecado de muerte, y eso no es así. Nosotros tenemos que saber que Dios obra de esa forma. Saúl perdió la vida en la mano de Amalek. La carne le mató. Y ocuparse de la carne es muerte. Y le robó su corona también. Pero Dios nunca fue su enemigo. Y hay muchas cosas más, especialmente los pecados espirituales. El pecado espiritual, la fornicación espiritual,
cosas que, bueno, más adelante vamos a ver en Primera de Corintios. Bueno, vamos a continuar. Verso 26. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Note, esta era la preocupación de Moisés. El pueblo creyó. La tierra estaba preparada. Cuando nosotros vamos a predicar, llevamos una semilla. Y si vamos antes del tiempo, muchas veces la semilla se pierde, porque nosotros trabajamos en conjuntamente con el Espíritu Santo. Entonces, cuando vamos bajo la guía del Espíritu Santo, la semilla cae en buena tierra. Y también hay semillas que se pierden, pero Dios va a cumplir su propósito, porque Dios siempre va adelante mandando la lluvia temprana y la lluvia tardía sobre los corazones. Cuando un pecador se arrepiente, nosotros a veces pensamos, mira, justo, pero justo le hablamos del Señor y se convirtió. Ese es nuestro pensamiento. Pero cuánto de lluvia habrá caído, cuánto el Espíritu Santo habrá trabajado para ablandar esa tierra y para que se abra y reciba la semilla. Y así también es con el creyente. El creyente realmente tiene un tiempo donde su corazón se abre, y eso el Espíritu Santo aprovecha. Bueno, verso 31, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que había visto su aflicción, note que hicieron, se inclinaron y adoraron. Usted puede hablarle a una persona incrédula, le puede leer todo el Salmo 119, le puede leer el Salmo 150, pero si no cree, es como que le está hablando de Macri, ¿no? Como que le está hablando de algún político. Qué molesto que es esto. Pero cuando la palabra es tomada en el corazón, produce adoración. ¿Cuántas veces, hermano? Estamos escuchando esa porción y decimos, esta porción es para mí. Y ahí, ¿qué pasa? A veces escuchamos alabar a los hermanos. Y eso no tenemos que perder. No hay que perder, hermano. Muchos dicen que es una carnalidad decir amén o gloria a Dios. Tampoco lo vamos a hacer con una costumbre, porque no sirve. Pero tenemos una nueva creación. Y ella se goza, es gozosa en la esperanza. Entonces hay que dejar que alabe al Señor. Ellos se inclinaron y adoraron. Y así, hermano, es cuando la nueva creación se alimenta, toma control de todo nuestro ser. Y quizá antes estábamos tiesos, en rebeldía, pero ahora nos inclinamos a la palabra. Nos inclinamos a su palabra. No podemos hacer otra cosa que inclinarnos a su palabra y adorar. Bueno, así que vemos que fue el tiempo del Señor. Bueno, vamos a dejar acá.